Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos a este evento de Neuromotive en la parte de financiamiento. Vamos a dar inicio a un panel que está básicamente enfocado a la herramienta de financiamiento en la industria automotriz. Y bueno, como breve introducción, pues como todos sabemos, para incentivar en este caso la demanda interna y el consumo de vehículos automotores en México, pues necesitamos apoyarnos primordialmente del financiamiento automotor, ¿no? El consumo es una de las grandes herramientas o uno de los principales soportes al crecimiento económico, y aterrizado a la industria automotriz, pues el consumo es definitiva, el consumo de vehículos automotores se apoya a su vez en el brazo de financiamiento. En la medida en la que podamos, finalmente incentivar o facilitar las herramientas crediticias a los consumidores mexicanos para la adquisición de vehículos automotores nuevos, es como podremos acrecentar y fortalecer el mercado interno. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos los participantes. Es un gusto estar aquí presente. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este panel. Nos acompañan, bueno, no sé si deba de hacer nuevamente la presentación, pero están con nosotros Carlos Ramírez, director comercial de Renault México, Luis Rodríguez, director general de Conauto, Fernando Enciso, director general de Surman, Joaquín Rivera, director general de Kikoya. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Y vamos a iniciar con la participación de Carlos Rodríguez. Carlos, si me permito, te voy a formular la pregunta que tenemos prevista, que es: ¿qué esfuerzos está haciendo Renault México para aumentar la rentabilidad de los distribuidores? Hola, Sofi. Buenas tardes a todos. Claro que sí, gracias por el espacio. Mira, parte de la rentabilidad, y lo voy a llevar un poco al antecedente que tuvimos, ya lo comentaban en foros anteriores, ¿no? Eh, la etapa en la que vivimos, la verdad es que fue una etapa compleja, donde nos llevó a toda la industria, bueno, hablo en la particular de Renault, a reinventarnos, ¿no? A reinventarnos. ¿En qué sentido? Lo divido en dos partes, ¿no? La primera fue gastos y la otra es operación. ¿Por qué gastos? Porque al final del día se volvió un negocio totalmente financiero, ¿no? Entra la pandemia, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, no sabíamos hasta dónde íbamos a soportar, y lo hablo a nivel marca, a nivel distribuidor, cuánto íbamos a poder soportar la pandemia sin saber cuánto iba a durar, ¿no? Por lo cual, hacia con nuestros distribuidores y con total transparencia y comunicación, pues tuvimos que sentarnos con ellos a revisar línea por línea del negocio, ¿no? Lo comentaban en el foro anterior, la verdad es que también nos dimos cuenta que hay muchas oportunidades. Creo que venía una industria muy acostumbrada a trabajar de una forma continua, sin grandes cambios, pero también dentro de ello había muchos vicios ocultos. ¿Cuál es la realidad? Que al forzarnos a meternos a la línea por línea del negocio, pues nos empezamos a dar cuenta que hubo muchas áreas de oportunidad, ¿no? En este caso, lo que provocó es que a través de las buenas prácticas que tenemos entre distribuidores, empezamos a trabajar ahí, ¿no? Qué buenas prácticas desde el punto de vista financiero tienen unos para compartir con otros, y en esas líneas donde había oportunidad empezamos a trabajar hacia encontrar oportunidades para, sin lugar a duda, soportar bien, tener muy buenos cimientos hacia cómo poder sortear esta pandemia, ¿no? Luego, también nosotros tuvimos como marca ciertos ajustes, digamos, y hablo de la parte logística, ¿no? En la parte logística, sin lugar a duda, baja el volumen, los inventarios empiezan a bajar también, pero empezamos a trabajar mucho en la locación de los autos hacia donde está el cliente, ¿no? Antes, la verdad, nos dábamos el lujo de tener inventarios de 2 meses venta por encima, inclusive hasta mayores, y la verdad es que no nos dábamos cuenta que ahí había un gasto fuerte financiero, ¿no? Entonces, en la medida que optimizamos este recurso, pues obviamente se pudo regresar al comercio. Y es interesante porque empezando pandemia, la verdad, había muchas apuestas, inclusive entre distribuidores, híjole, a ver cuántas agencias sobreviven.
Y la verdad es que el resultado fue totalmente diferente. De hecho, nosotros como Renault abrimos 8 agencias durante pandemia y esto fue resultado de la optimización de costos, es decir, de gastos, perdón, cómo fuimos optimizando al grado de hacer el negocio rentable. Reitero, durante pandemia tuvimos la oportunidad de abrir 8 distribuidores, enfocados mucho en reducimos gastos en distribuidores alrededor de un 9% cuando veníamos creciendo 1 o 2% anual, perdón. Y bueno, esto, y además llegaron muchas prácticas para quedarse, ¿no? Muchas buenas prácticas, me refiero, un nivel de gastos bajo, pero ahora entrando en una etapa de recuperación donde estas buenas prácticas van en marcha y en la medida que vayamos creciendo el volumen, bueno, la ecuación es bastante prometedora, ¿no? Sin lugar a dudas nos recargamos mucho en una premisa que es no puedes tener una marca rentable y distribuidores no rentables y viceversa, ¿no? Entonces, trabajamos en esta ecuación para que toda la energía de la marca y los distribuidores estén enfocadas mayormente en la satisfacción o superación de la expectativa del cliente. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que tenemos prevista en el panel. Esta la formulo a Luis Rodríguez. ¿Cómo lograr que los instrumentos financieros penetren con mayor éxito hacia los clientes? Gracias, Sofía. Pues antes que nada, un gusto compartir el foro con ustedes. Gracias por la invitación. Pues actualmente, frente a la situación económica que hemos ya escuchado a lo largo de todo el foro, donde estamos ya viviendo una combinación entre todos estos elementos de incertidumbre, donde la pandemia continúa, pero que ya empezamos a tener impulsos para lograr una pronta reactivación económica y pues teniendo a estos clientes que ahora se enfrentan a programas de crédito tradicionales, donde el manejo de los scores, el manejo de las decisiones paramétricas, están empezando a tener un enfrentamiento porque nuestras ventanas de observación con estos créditos para las decisiones pues tienen que aprender de nuevo a cómo evaluar a un cliente que durante 2 años estuvo con cierta pausa en el tema de sus ingresos, donde tuvimos gente que cambió, ¿no? Sobre todo en el sector donde estamos nosotros mucho más enfocados, gente que cambió su tipo de actividad y pues de tener un ingreso formal pasó al sector informal y pues hablábamos también en algunos de estos foros, se ha comentado mucho el cambio, ¿no? De todas estas actividades a finales del año pasado, el ENOE, ¿no? El INEGI, publica que pues ahora el 55.8% de la población ocupada en el país pertenece a estas actividades informales y nuestros esquemas de crédito no están totalmente adecuados a evaluar a estos clientes. Entonces, necesitamos definitivamente para acercarnos a este cliente, cambiar estos modelos de evaluación, ¿no? Tal vez propuestas como incrementar la ventana de observación donde tomemos en cuenta la situación en la que se encontraba el cliente antes de la pandemia, la situación en la que están ahora, ¿no? Poderle dar oportunidad a estos clientes que finalmente hoy se enfrentan a un esquema bancarizado, un esquema estándar y pues ahora necesitamos aprender a cómo trabajan ahora, entender incluso el ciclo económico al cual se están dedicando, las actividades que están teniendo ahora y pues eso nos lleva a tener elementos distintos dentro de nuestra metodología de evaluación, incluso llegando a temas tan artesanales como puede ser el acercarse mediante visitas o mediante encuestas y mediante investigaciones de campo que pues, definitivamente también nos implican un tiempo mayor en la decisión de crédito. Yo creo que el principal reto que tienen hoy los instrumentos financieros consiste justamente en encontrar estos elementos de conocimiento del cliente distintos, basados en comportamientos visibles, en comportamientos actuales, ¿no? Para volver a conocer a nuestro cliente objetivo, ¿no? Esto también nos lleva obviamente a cambiar a una oferta comercial mucho más flexible y que pues si bien el costo financiero siempre ha sido relevante, dado que se convierte en lo que finalmente el cliente termina por pagar, ¿no?
en adquirir su bien. Actualmente me parece que tenemos que buscar elementos mucho más flexibles que le permitan al cliente tener mayor accesibilidad a estos planes mediante probablemente pagos de aportaciones iniciales menores, anualidades en el futuro, incluso pagos remanentes al final del plazo, que le permitan tener unas mensualidades mucho más cómodas a lo largo de los primeros meses de financiamiento. A final de cuentas, creo que la mejor herramienta que pudiéramos tener hoy como instituciones financieras que buscan acercarse a los clientes tiene que ver con la rapidez con la que podamos adaptarnos a la situación en la que está viviendo el cliente. Esta velocidad en la que podemos nosotros adaptar procesos, adaptar reglas de negocio, adaptar nuestros mecanismos de evaluación a la situación que estamos viviendo. Definitivamente me parece que algo que nos enseñó la pandemia, también ya lo comentaron, es a que tenemos que adaptarnos con una velocidad totalmente distinta, incluir elementos digitales y demás en estas evaluaciones, pero tener una cercanía mucho mayor con el cliente. Hoy creo que ya dejamos un poco de lado el tener a la población totalmente segmentada y decir, pues si es hombre o mujer, o si es joven o adulto mayor, o si es empleado formal o informal. Ya no basta con estas segmentaciones tan básicas. Tenemos que llegar al punto de ofrecer un producto que se adecue mucho más particularmente a cada uno de los clientes, prácticamente pensando en algo como casi trajes a la medida donde se pueda, para que podamos tener una mejor aceptación por parte del cliente y que tengamos nosotros una mejor colocación. Definitivamente el reto está ahí, pues tenemos que adaptarnos con la misma velocidad con la que está cambiando el mercado y las necesidades de nuestros clientes. Muchísimas gracias, Luis. Efectivamente sí tenemos que ser, pues sí, más creativos para hacer llegar el crédito a muchos más consumidores y de esta manera pues lograr hacer crecer el mercado interno automotor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta va dirigida a Fernando Enciso, director general de Grupo Surman. Buenas tardes, Fernando. Hola, Sofi, buenas tardes. Después de meses de trabajar con inventarios reducidos, escasez en producto, ¿cómo regresar a la normalidad en el manejo de nuestros inventarios? ¿Y cómo influye esto en la rentabilidad del distribuidor? Gracias, Sofi. Pues mira, primero, en Surman lo primero que reflexionamos es que todas las crisis, como fue la pandemia, pues trae consigo oportunidades. Entonces, ya desde hace varios años había la necesidad dentro de la parte de la distribución de la industria automotriz de evolucionar. No nada más cambiar ni adaptarnos, sino de evolucionar. Entonces decidimos aprovechar este impasse que tuvimos por la pandemia en términos comerciales en muchos de los casos, pues para crecer en ese sentido. La falta de inventarios pues aceleró este proceso evolutivo del cual menciono y nos llevó a ser más eficientes y voltear a ver con otros ojos el resto de los departamentos que conforman una distribuidora. Es decir, y ya lo mencionaba Israel en la participación anterior, el tema de negocios adicionales como son las garantías extendidas, el tema de la postventa, el tema de los seminuevos, también ya lo habían mencionado. Todo este tipo de áreas o de negocios adicionales, pues el darles mayor peso, mayor soporte para que realmente pues puedan participar de manera activa en la rentabilidad de las agencias. Nosotros hemos entendido en Surman y hemos asimilado que la llamada normalidad pues no existe, o sea, es el hoy, no es el regresar a lo que teníamos antes porque no va a ser así, no es o sí es el diseñar un nuevo futuro, pero que realmente se hace a través de muchos presentes. Entonces, lo que buscamos nosotros en Surman es no perder esta capacidad de adaptación inmediata y de innovación, tomando decisiones de manera oportuna y eficientemente para atender los requerimientos que el mercado nos pide. Es necesario ir todos los días adaptándonos a las restricciones que nos está poniendo el entorno, o sea, lo hemos vivido en los últimos años, que si la pandemia, que si la guerra, que si los chips,
que si nos guardamos, que si no nos guardamos, que si cerramos, que si no cerramos. Entonces, más que estar buscando o esperando regresar a una normalidad, pues el entender que igual el tema de los inventarios reducidos pues va a ser parte del entorno durante un buen tiempo, adaptar el negocio a esto y en el momento en que cambie la fórmula del negocio, pues tener la capacidad para poder regresar o innovar para poder tener procesos que nos ayuden a mantener esa rentabilidad. Yo creo que hoy el adoptar esta cultura de trabajo nos lleva a ensamblar, hablando en términos automotrices, la rentabilidad del negocio. Una rentabilidad integral que va a estar buscando todo el tiempo ser maximizada de acuerdo a las condiciones del mercado. Entonces, está más en nosotros a entender el presente que estamos viviendo, el estar adecuando los procesos y la mentalidad y la actitud positiva ante este entorno, que el estar buscando una normalidad o depender de indicadores como bajos inventarios o altos inventarios, pandemia, no pandemia, sino realmente estarnos construyendo e inventando todos los días. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, pues sí, trabajar con inventarios reducidos llegó para quedarse, muy probablemente. Exacto. Estimado Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cuál es el papel de las autofintech para aumentar las ventas de las distribuidoras? Sí, hola Sofi, ¿cómo están todos? Buen día y gracias por la oportunidad de comentar. Sí, a este punto yo creo que el nacimiento del sector autofintech se deriva de un comentario que tú hiciste, ¿no? De una necesidad de creatividad en un sector golpeado, como fue el sector automotriz, y en un comentario que hizo Fernando, ¿no? A todos nos llevó a un evento de detectar una oportunidad y llevarnos una evolución de lo que veníamos haciendo. Desde nuestra perspectiva, el sector de las autofintech, sin querer hacer más complejo el concepto de lo que realmente es un subconjunto de dos industrias que per se tienen una importancia ya relevante en nuestro país. Una de ellas es el sector automotriz, que eso es muy obvio y lo sabemos, y otro es el segmento fintech, que viene creciendo a pasos acelerados desde hace muchos años. El subconjunto de estas dos industrias ha generado un segmento, un sector, una mini industria, una subindustria que se llama autofintech. El autofintech es, y en resumen, y ahora voy a dar ejemplos más precisos, ¿no? Es la combinación de un segmento de tecnología enfocada al sector financiero, que es el fintech, donde en las empresas que nos dedicamos a eso tenemos como elemento central y oferta de valor disruptiva la tecnología. Y la tecnología en servicio de 4 principios, donde el cliente siempre está en medio, donde la experiencia de adquisición de un producto financiero debe ser transparente, debe ser ágil y finalmente debe de ser automatizada en la medida de lo posible, ¿no? Eso es básicamente el sector fintech, ¿no? El agregar tecnología al sector financiero con estos 4 principios que menciono, ¿no? Las autofintechs las hay de 3 tipos, ¿no? Si puedo aglomerar la mayoría. Una de ellas son las instituciones financieras que directamente financian transacciones a través de algoritmos automatizados o fuentes de riesgo no tradicionales, ¿no? Pues si lo quieres mencionar así. Los habilitadores de tecnología. Un habilitador de tecnología es una institución que se encarga de brindar herramientas tecnológicas a otras instituciones que dan el crédito. Ellos no dan el crédito, pero habilitan a las que dan el crédito. Y finalmente, al grupo al que pertenecemos en Kikoya, son conectores. Existimos los conectores, ¿no? Los marketplaces que conectan un punto de demanda con una oferta financiera, ¿no? Hay instituciones autofintech que son nativas autofintech, que se fundaron el día cero para servir al sector automotriz con un brazo de fintech, y la gran mayoría de ellas somos empresas que hemos pivoteado de tener una oferta sólida en otro lugar para enfocarla en el sector automotriz, ¿no? Un poco para darles un poco de contexto de nosotros, ¿no? Y no hacer esto muy largo, pero nosotros somos una empresa enfocada y con experiencia en dar sistemas de originación a instituciones financieras de todos los tamaños. A una institución financiera le ayudamos a tener las mejores herramientas tecnológicas para armar un expediente de riesgo, evaluar el riesgo de un solicitante e incluso contratar a ese solicitante y dispersarle un crédito por medios electrónicos, ¿no?
Y nos dimos cuenta que había una oportunidad tremenda de ayudar a resolver, remarco el ayudar, porque solos no podemos resolver nada, es ayudar a resolver un problema en el sector automotriz, que es el proceso de asignación de una institución financiera a cualquier persona que quiera comprar un auto a crédito. Cuando la persona quiere comprar un auto a crédito, empresas como nosotros estamos trayendo lo que sabemos hacer en el sector financiero y tecnológico a una especialización importante que es el sector automotriz. Para resumirlo rápidamente, el tipo de tecnología que nosotros trajimos a la mesa al sector es que a través de una misma solicitud de crédito, ¿no?, que se hace en el punto de venta cuando alguien quiere comprar un auto a crédito, repito, con esa misma solicitud de crédito, nosotros a través de nuestra tecnología tenemos la capacidad de hacer, uno, el perfilamiento de riesgo de esta persona, dos, la asignación de la o las instituciones financieras con las mejores oportunidades para brindar un financiamiento a esa persona, y tres, ayudarle a la persona a que elija la alternativa financiera que más le conviene. El objetivo más importante para nosotros y el que debe de ser para todas las autofintechs es impulsar la venta de más autos, ¿no? Pero teniendo siempre al cliente en medio, ¿no? ¿Cómo? A través de darle más oportunidades, más alternativas, más lugares donde escoger y de dónde comparar las alternativas financieras, y al punto de venta, al piso de venta, darle una herramienta que le permita agilizar el proceso de asignación de un crédito y la sindicación de ese crédito, concentrando la oferta financiera en un mismo lugar, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Cierro con este comentario, Sofi, si me permites. El sector auto fintech es muy inmaduro todavía, es muy inmaduro en México y es muy inmaduro en cualquier otro país, ¿no? Es mucho más maduro en mercados maduros, obviamente, ¿no?, como son Estados Unidos, Europa, Alemania y otros mercados, existe más de esto, pero esa especialización del sector fintech en verticales de negocio, como son la automotriz y otras, porque aquí estamos hablando de la automotriz, se viene dando recientemente, pues porque la mayoría de las fintechs tuvimos que encontrar una especialización para diferenciar y hacerlo muy bien en un nicho. Entonces, con esto ahora sí cierro, ¿no? Lo que quiero transmitir es que se vienen cosas bien interesantes de más jugadores con este conocimiento y este músculo tecnológico y esta expertise en el sector financiero, que venimos a ayudar y queremos contribuir a incrementar las ventas en el sector automotriz. Espero haberlo resumido correctamente, Sofi. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, quedó clarísimo. Al final de cuentas se busca que con una misma solicitud de crédito el cliente tenga un abanico de oportunidades en donde finalmente va a tener una diversidad de propuestas que entre ellas van a competir, ¿no? Y esa competencia pues finalmente hace la eficiencia en procurarles la mejor oferta comercial o a la que puedan llegar a tener acceso para la adquisición de su vehículo. Lo explicaste mejor que yo, Sofi. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a continuar. Tenemos ahorita, vamos a pasar a un segundo bloque que va un poquito más enfocado hacia el financiamiento, más allá de enfocarnos hacia el sector de la distribución. Y bueno, pues en este punto me voy a permitir dar una breve introducción y sobre todo platicarles en particular cómo Honda ha logrado generar alianzas para lograr oportunidades de financiamiento entre sus clientes, ¿no? Y aquí pues sí me voy a permitir retomar un poquito de la participación de Joaquín, en particular lo que ha buscado Honda de México para facilitar el acceso al crédito y sobre todo la financiación de sus vehículos en el mercado automotor mexicano ha sido la competencia. Honda de México sin conectores, como pudiera ser el caso de Kikoya, no todavía, pero ha buscado generar alianzas estratégicas con instituciones bancarias que otorgan crédito al sector automotor, como en este caso son BBVA, Grupo Financiero Santander y Grupo Financiero Banorte. Son tres instituciones financieras que hoy en día respaldan la operación de Honda Finance y que entre ellas compiten mes a mes para promover, de acuerdo a su cartera y de acuerdo a las necesidades de inventario que se tenga por parte de la planta y de la red de distribuidores, una oferta financiera, ¿no? Entonces, cada uno de los bancos en lo individual presenta la oferta financiera del mes de acuerdo a su cartera, de acuerdo a los productos y de acuerdo a la oferta comercial que se esté buscando también en ese mes, dependiendo de si hay algún rollout, algún lanzamiento, etcétera, ¿no? Y es por medio de la competencia
entre estas instituciones bancarias y que respaldan la operación de Honda Finance, que se busca tener u ofrecer un abanico de al menos 3 opciones de crédito a los clientes de la marca para que elijan el que les resulte a su mejor conveniencia, ¿no? De acuerdo a la tasa, de acuerdo al plazo, de acuerdo al perfilamiento también del cliente, es como pues se ha logrado tener acceso o facilitar la mejor oferta posible para los clientes de la marca Honda. Tengo unos datos que me gustaría compartirles. Bueno, en Estados Unidos, por medio de financiamiento tradicional, se financian aproximadamente el 50% del 55% de los vehículos. Evidentemente aquí tendríamos que sumar la porción que corresponde a arrendamiento, que es un instrumento financiero mucho más desarrollado en el mercado estadounidense que lo que es todavía en México, ¿no? Todavía necesitamos madurar un poco esta herramienta financiera para un mayor uso por parte de los consumidores mexicanos. En general, en México, el total de ventas financiadas es del 70% y en el 60%, y en el caso de Honda, por medio de Honda Finance, alcanzamos un 71% de financiamiento. Entonces, bueno, pues pudiésemos decir que estas alianzas que ha buscado hacer Honda de México con los bancos, pues ha resultado exitoso para procurar cubrir la mayoría de las ventas que se realizan con alguna de estas instituciones financieras en convenio, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llegaría mi participación relacionado a las alianzas comerciales que ha hecho Honda de México para facilitar mayores oportunidades de financiamiento a sus clientes. Aquí, bueno, pues me gustaría continuar con la participación de Fernando por parte del Grupo Surman y preguntarte, Fernando, ¿cómo es que la tecnología está logrando que Grupo Surman sea más competitivo? ¿Cuáles son los retos para que los APVs adopten estos cambios? Gracias, Sofi. Mira, como lo mencioné anteriormente, pues hoy el juego se llama eficiencia y toma de decisiones oportuna. Nosotros estamos usando o tomando ventaja de la tecnología de 2 sentidos. En el primero, pues hemos generado y adquirido también herramientas tecnológicas que nos permiten principalmente consolidar datos de las distintas distribuidoras y poder sacar información útil para que la operación la utilice de manera puntual en cada interacción que tenga con los clientes. Es decir, el que todo el equipo esté mejor informado, actual, con información precisa del momento, pues nos permite cumplir con esta promesa de estar accionando en tiempo real. Por otro lado, pues también todo el tema, la pandemia obligó, y hablando de los APB, sobre todo a todos aquellos que tenían cierta resistencia al cambio o que seguían peleando sus lugares en los showrooms, pues cuando nos cierran los showrooms y ya no existe el mundo físico y se vuelve virtual, pues toda esa resistencia que tenían se les fue y empezamos a apoyarlos y a darles seguimiento para que las herramientas tecnológicas orientadas a la comercialización, a los portales, a esta relación digital que hoy se tiene con los clientes, al aprovechamiento de los leads, a la atención de los leads, a los tiempos que exige este mundo virtual, pues también ha sido un cambio de paradigmas en la industria de la distribución y pues nos ha ayudado a generar pues esta oportunidad de poder seguir estando vigentes en el mercado y atendiendo los requerimientos de cada uno. Pues los retos que vemos hoy en temas de competitividad, pues es no perder esta capacidad de adaptación y reacción inmediata cuando ya no exista una presión tan fuerte como la que tenemos. Ahorita hablábamos de los inventarios, por ejemplo, o todo lo que estamos viendo en el entorno, y seguir realmente innovando y construyendo nuevas formas de acercarnos a los clientes, de atender y generarles experiencias realmente gratificantes
en la compra de su vehículo y también, ¿por qué no?, pues en toda la atención de la postventa y en facilitarles también el cambio del mismo cuando quieran renovar su vehículo. Entonces, creemos que la tecnología viene siendo parte de la columna vertebral actual de todos los negocios automotrices y en general de todos los negocios, acompañado con toda esta cultura del recurso humano que genere realmente una actitud positiva. Entonces, un equipo tranquilo, un equipo informado a través de las herramientas tecnológicas y una buena infraestructura tecnológica dentro de las distribuidoras, creo que nos van a ayudar a poder acelerar el paso al estar presentes, ahora sí que en cada momento, con el cliente cuando lo necesite, en horas hábiles o inhábiles para nosotros, y poder realmente pues, acompañarlos en este proceso, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Efectivamente, pues sí, tenemos que enfrentar, yo creo que no solamente las fuerzas comerciales, sino en general todos los equipos, solventar esta parte del reto hacia la tecnología, ¿no? Pues sí. Bueno, pues voy a formular una pregunta para Luis Rodríguez, director general del Grupo Conauto. ¿Cuál es el rol que el mercado de seminuevos y plataformas digitales juegan dentro de la estrategia comercial de Conauto? Gracias, Sofía. Es una pregunta interesante dado el sector al que estamos enfocados en Conauto. Si bien tenemos diferentes alternativas de financiamiento, nuestro negocio esencial pues es el autofinanciamiento automotriz, que pues como algunos de ustedes sabrán, el autofinanciamiento tiene como principio el administrar el ahorro de un conjunto de clientes que finalmente buscan adjudicarse, recibir el derecho de adjudicación para subirse a su auto a lo largo del plazo que tienen contratado. Entonces, somos una institución que finalmente resulta en una institución comercial que administra el ahorro más que una financiera per se. Dentro de esta metodología, nosotros estamos regulados por la Secretaría de Economía y se establece claramente que el autofinanciamiento en México solamente puede comercializar vehículos nuevos. Así que llevamos ya algunos meses en los foros propios de participación del autofinanciamiento junto con AMBA y demás, buscando el ajustar esta regulación para poder incluir dentro del autofinanciamiento una oferta de seminuevos para los clientes. Así que esperamos que con estos impulsos dentro de los próximos meses podamos hacerlo. Implica una evolución fuerte para el sector de autofinanciamiento, además de lo que representa como oportunidad de negocio para nosotros en Conauto. Pero a todas las autofinancieras coincidimos en que necesitamos ya empezar a tocar el tema de seminuevos, ¿no? Frente a toda esta problemática que hemos ya comentado a lo largo del foro, ¿no? La falta de inventarios que de una manera u otra, en mayor o menor medida, ha afectado a todas las marcas, ¿no? El tema de la subida de precios y demás. El sector de autofinanciamiento está muy enfocado en los clientes de menores ingresos en el país o de aquellos clientes que tienen cierta dificultad para comprobar ingresos frente al sector totalmente bancarizado. Entonces, es una excelente alternativa de financiamiento para ellos. Y el tener inventarios limitados, vehículos de mayor precio y demás, pues evidentemente reduce la oferta para ellos. Así que pues esperamos poder concretar este asunto con las autoridades para poder incluir a los seminuevos dentro de nuestra estrategia. Nosotros trabajamos con los seminuevos solamente como elementos de apoyo a través de financiera tradicional con nosotros mismos, pero es un pequeño sector dentro de nuestro negocio. Realmente lo que estamos esperando e impulsando junto con AMDA y las autoridades es el poder incluir en el autofinanciamiento automotriz el tema de los seminuevos. Y las estrategias digitales, bueno, pues, que te digo, no hemos sido excepción de la evolución que ha requerido toda esta pandemia, el pasar del autofinanciamiento que normalmente tenía actividades comerciales mediante el canvaseo, la presencia física en centros de consumo, en centros comerciales y demás, pues en el momento en el que se pierde la movilidad y nos vamos todos a encierro,
pues dejamos de tener acceso a los clientes en la calle, así que hubo que aprender a buscar ahora en redes sociales, a lanzar campañas digitales, al igual que otros medios que ofrecen servicios y productos. Y también nuestro cliente, en muchos de los casos, tuvo que aprender por primera vez a buscar financiamiento automotriz y a buscar cómo comprar un auto y demás a través de el uso de un buscador o del uso de unas redes sociales. No todos los clientes, como hoy lo vivimos, estaban listos para esta transición hace 2 años. Entonces, nos tocó trabajar, igual que otros sectores, en renovar toda nuestra estrategia digital, en cambiar incluso internamente nuestra estructura, tener un área de marketing digital enfocada en esto, tener especialistas que saben hacer estas estrategias, que saben crear campañas específicas para el sector de cliente que estás buscando y no simplemente anuncios por todos lados. El trabajar con campañas de Google, trabajar con campañas en Facebook, campañas pagadas, el entrar a crear contenido a redes sociales. Tuvimos que montarnos a este tren de manera muy, muy ágil. Pasamos de tener una venta 100% presencial, donde salíamos a buscar a los clientes mediante el canvaseo, a tener incluso en algún momento durante el 2020 y 2021, que más del 80% de nuestras ventas fueran a través de medios digitales. Hoy en día, con la apertura de la movilidad de nuevo, con casi todo el país de nuevo ya activo en este sentido, pues hemos podido mantener esta tendencia de venta digital. Si bien no al 80%, seguimos recibiendo el 60% de nuestras ventas prácticamente por este tipo de campañas. Y pues la verdad es que de toda esta evolución y todo lo aprendido, ahora también reconociendo que el costo por venta de contrato es mucho menor cuando se hace por venta digital que por estar saliendo a viaticar y a tratar a la gente en la calle y transportación y eventos masivos y demás, pues hemos aprovechado y seguimos teniendo nuestras actividades ya de nuevo en la calle con el respaldo de estrategias digitales, además de un canal 100% digital robusto, ¿no? Donde tenemos creación de leads continuamente a través de nuestra landing page y de nuestras campañas en los diferentes canales. Entonces, pues para Conauto no ha sido la excepción, nos hemos montado a todo el tema digital y pues esperamos seguir manteniéndonos en esta tendencia totalmente a la vanguardia y siempre innovando para mantenernos cerca de los clientes. Y pues esperamos en algún momento tener la suma de estos dos elementos, ¿no? Los seminuevos también arriba del autofinanciamiento, trabajados a través de campaña digital. Muchas gracias, Luis. Pues sí, esperemos que la Secretaría de Economía autorice y puedan empezar a autofinanciar autos seminuevos. Va a ser muy interesante, sobre todo ahorita, ¿no? Que para los distribuidores pues está siendo un área de negocio muy, muy atractiva con buenos márgenes de utilidad y que finalmente pues también se pueden empatar de manera casi orgánica con el perfil del consumidor del autofinanciamiento. Totalmente de acuerdo, Sofía. Para allá vamos. Pues ojalá que se dé. Ya veremos si se revoluciona tanto la Secretaría de Economía como se han revolucionado las empresas de la industria. Vamos a formular ahora una pregunta para Joaquín. ¿Cómo es que cómo la tecnología de originación mejora el UX de los procesos de compra? Bueno, yo creo que en varias vías, ¿no? Y creo que las mencioné en la pregunta anterior, pero creo que es relevante repetirlo, ¿no? Algunas de las cosas que nosotros empujamos y buscamos hacer es, uno, que el UX, ¿no? Esta experiencia del usuario sea siempre positiva, empezando desde el look and feel de la interfase con la que yo convivo, ¿no? Que eso es UI, ¿no? Eso es UI, pero desde ese punto es relevante, ¿no? El tipo de tecnología que nosotros brindamos es una tecnología de cuarta generación, es mucho más reciente, tiene un diseño con ciertas características que invita al cliente a continuar con el proceso de tramitar un crédito. Nadie disfruta el proceso de tramitar un crédito, ¿no? Vaya, estamos aquí varios que nos dedicamos a eso y el que me diga que lo disfruta alguno de sus clientes, pues me encantaría hablar con él, ¿no? Pero nadie lo disfruta, es un proceso monótono y largo. Es todavía más monótono y más estresante cuando tienes que hacerlo varias veces, ¿no? Si tienes la suerte de que tu primer hit con alguna institución financiera cuando quieres comprar una unidad fue positivo, qué bien, pero muchas, si no que la mayoría de las veces no sucede así, tienes que ir por una segunda o tercera o cuarta opción. Si tienes la resiliencia para hacer esto o la necesidad, pues lo harás 2 o 3 veces, ¿no? Y ahí es donde tecnologías y herramientas
como la que nosotros proponemos, tiene la capacidad de no tener que repetir ese proceso varias veces, ¿no? Yo cargo mis datos una sola vez en una tecnología amigable, que en su mayoría funciona a través de fotografías y extracción de datos automática de mis documentos, y después con esa información la copio varias veces a las distintas instituciones financieras. Desde ahí hay un beneficio porque me haces el proceso menos friccionante y me dejas más energía para elegir la unidad y discutir contigo algunos términos y algunos accesorios, y consumo mucho menos energía en el papeleo y en la carga de documentos, ¿no? Desde ahí hay una oportunidad. La segunda oportunidad, o tercera, no sé en cuál iba, perdón, pero la siguiente oportunidad que yo veo, o valor agregado en este sentido, es la capacidad de automatizar la asignación de la institución financiera. Tú mencionabas, Sofía, lo que están haciendo ustedes en Honda, súper interesante. Yo creo que así lo hacen o así lo irán haciendo poco a poco, pero en la medida en que esta asignación de una institución financiera no sea una decisión subjetiva, ¿no? Donde una persona como tú, como yo, piense que tú tienes un perfil adecuado o tenga un incentivo por alguna razón de recomendarte con una institución financiera en particular, y en la medida en que vayamos reemplazando eso con inteligencia y con un modelo predictivo que con una muy buena probabilidad de éxito haga un match entre institución financiera y solicitante, me estás ayudando a mí como solicitante a vivir una experiencia más positiva otra vez, más rápida, más ágil, y a mí también como institución financiera o a las instituciones financieras me ayudas a encontrar a los clientes que realmente estoy buscando. Si la asignación de la institución financiera para el solicitante de crédito es 100% subjetiva, hay una alta probabilidad de que tenga que iterar 2 o 3 veces más, porque muy probablemente esa primera elección de manera subjetiva no va a ser adecuada. Y ahí es donde nosotros consideramos que tecnologías como la nuestra agregan valor, ¿no? En automatizar aquellas cosas en las que la tecnología siempre va a ser mejor que un ser humano. No digo que en todas, ¿no? No quiero decir algo que no tengo manera de sustentarlo, pero hay ciertas cosas donde los modelos de riesgo predictivos tenemos o tienen la capacidad de encontrar una solución óptima, y ahí es donde hay un valor agregado totalmente para el UX del solicitante, esa experiencia de usuario, ¿no? Que además, al final de cuentas, nosotros vemos que un punto de venta que utiliza tecnologías modernas, que son más tradicionales a lo mejor, ¿no? En el sector de neobancos o challenger banks y todos estos aplicativos que están muy de moda del sector financiero, donde yo los veo, puedo interactuar con cosas de ese nivel a la hora que voy a comprar mi auto, me da una experiencia mucho más positiva de que estoy en el lugar adecuado, muy probablemente, ¿no? Y con eso yo creo que lo resumiría en mayor medida. Una última, perdón, es transparencia, ¿no? Alguien mencionaba no recuerdo el nombre, perdón, pero en la sesión anterior, la importancia, creo que fue Guillermo, ¿no? De el manejo y el cuidado de los datos, ¿no? Y del compartir los datos y en cómo lo hago y para qué voy a usar tus datos. Si esa sección, si ese proceso no se trata con cuidado en todo el proceso desde que yo llego al punto de venta y capturo mis datos en un aplicativo o en un portal y no me dices dónde están mis datos, qué estás haciendo con ellos, quién me aprobó, quién me rechazó y qué va a pasar después, se vuelve un lugar muy peligroso, ¿no? Para fuga de información. Ahí es donde tecnologías con alta experiencia, con una alta trayectoria en manejo de administración y protección de datos, agregamos valor, ¿no? Porque existe una expertise en esto y existe una intención de transparentar el uso que se están dando a los datos de una persona en todo momento. Creo que así lo resumiría, Sofi. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, pues como última pregunta y antes de pasar a nuestras conclusiones finales, Carlos, ¿qué retos ve Renault México para lograr que la innovación permee en los APBs, donde se suelen ver resistencias al cambio? Gracias, Sofía. Mira, te voy a platicar. En el 2019, mediados de 2019, lanzamos nuestro modelo Quid. Y estoy hablando que esto fue antes de la pandemia, ¿no? Lanzamos Quid de manera digital, ¿no? En línea, lo cual, pues bueno, en ese momento era algo muy nuevo para nosotros, pero nos dimos cuenta que en realidad en ese momento y antes de pandemia no estábamos listos, ¿no? No estábamos listos, me refiero a nivel agencias, a nivel asesor, porque a pesar de que era una tendencia para generar leads, bueno, las herramientas, y voy a aclarar algo, las herramientas existían. Lo que pasa es que no se usaban y nadie las sabía usar y no había una necesidad de usarlas. Por lo cual, esta situación nos fue enfocando, nos dimos cuenta ahí que no había un entendimiento del tema, no había un buen manejo del tema. Y bueno,
ahí quedó el lanzamiento en muchos aprendizajes. Ahí nosotros como marca empezamos a desarrollar cursos básicos de qué, de manejo de WhatsApp, de manejo de correo electrónico. Estoy hablando, reitero, y sigo todavía antes de pandemia, ¿no? Manejo de herramientas como Teams, por ejemplo, pero no era una prioridad, no era, digamos que es para casar la estrategia de lanzamiento con ahora la generación de leads y bueno, ahí empezar a manejarlo. Llega pandemia y la verdad es que pandemia yo creo que nos adelantó 10 años hablando, tecnológicamente hablando, pero también en el uso de estas herramientas. La verdad es que optamos y nos fuimos guiando hacia inclusive poder hacerle demostraciones al cliente estáticas vía online 360, donde tienes en los distribuidores como dos generaciones, ¿no? Una de la vieja escuela que todavía inclusive usaban hasta agendas de papel y se empezó a incorporar este sector de asesores donde ya son muy tecnológicos, ¿no? Entonces tenemos lo mejor de dos mundos, pero la verdad es que al generar estos cursos que sonarían un poco básicos, son cursos que ya llegaron para quedarse, inclusive adaptándolos o actualizándolos de forma muy rápida, ¿no? Claro, todo esto nos está llevando también al desarrollo de muchas herramientas tecnológicas, no nada más a nivel agencia, sino también a nivel procesos, a nivel operación, dado que también el cliente ya es muchísimo más informado, inclusive más informado que el asesor, ya tiene mucho conocimiento del financiamiento, ya los clientes hacen preguntas muy técnicas, ¿no? Y la tecnología nos ha ayudado justo a esto, a cómo capacitar de forma constante, tener muchísimo más contacto con nuestros asesores de venta, pero sobre todo con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, tuvimos un aprendizaje nosotros antes de pandemia, la pandemia lo aceleró, pero es interesante cómo ya el mismo asesor, y voy a hablar de la vieja escuela y escuela actual, cómo forzó esta situación a la adaptación a estos instrumentos tecnológicos. Y la otra que es bien importante, y lo mencionaban ahora, es la parte del CRM, ¿no? El CRM de igual forma han existido desde muchos años, pero es la forma en la cual estos sistemas, la verdad, nos hacen hacia con los clientes estar mucho más en contacto y no que se quede olvidada en una agenda llamarle a un cliente, ¿no? Los CRMs en realidad hoy han tomado mucha relevancia, reitero, son sistemas que ahí estaban, para poder hacer este acercamiento, campañas digitales, como bien lo mencionaban, la maduración de estas campañas hacia el contacto con el cliente, pero el correcto seguimiento de los clientes que hoy tenemos, ¿no? Entonces, la verdad, tenemos que seguir desarrollando nuestros asesores. Hoy ya no te puedo decir que hay una resistencia, la verdad es que más bien es una adaptación hoy a la realidad, pero dándose cuenta que con todas estas elementos tecnológicos, inclusive hay menos esfuerzo hacia ellos, hay menos gastos hacia ellos, pero hay muchísimo más, abres tu scope de los clientes a los que puedes llegar, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Pues nos reservamos los últimos 6 minutos para concluir. A mí me gustaría concluir retomando un poco de lo que comentó Fernando sobre la tecnología como columna vertebral para optimizar tiempos de atención, optimizar evaluación de perfiles de consumidores y optimizar la accesibilidad al crédito. O sea, estas 3 variables por medio de herramientas tecnológicas. Y la eficiencia, ¿no? Insistir en la parte de la eficiencia en la cual hemos tenido que incurrir todas las empresas en general derivado de la pandemia, ¿no? Acelerando este cambio, esta reingeniería de esta industria como de varias otras, ¿no? Por medio de, pues la eficiencia que nos ha obligado a tener que operar bajo ciertas restricciones, solventando estas restricciones que muy probablemente varias de ellas vayan a ser ya permanentes.
y tener la eficiencia que se genera por medio del fomento a la competencia. Entonces, pues básicamente esos serían los puntos con los cuales a mí me gustaría cerrar. Y bueno, pues cedo la palabra a Carlos Rodríguez de Renault México para que nos ayude también con unos comentarios finales. Gracias, Carlos. Al contrario, Sofi, muchas gracias. Para ser breve, todo lo ahora charlado en esta sesión, hablamos de la pandemia antes, llegó la pandemia y nos cambió a todos, ¿no? La verdad es que creo que este cambio fue obligado, ¿no? Tuvimos muchos aprendizajes con esto. Lo interesante acá es la reflexión de que son cosas que se pudieron haber hecho antes, ¿no? Las adaptaciones tecnológicas ahí estaban, revisar las líneas de negocio donde había oportunidad, que a veces eran oportunidades o áreas de oportunidad inclusive básicas, ¿no? Creo que hoy nos estamos convirtiendo en una industria de atención al cliente. Es muy diferente decirlo a hacerlo y demostrarlo, nada más que con una ecuación diferente, ya que tenemos ahora la ecuación digital o el entorno digital, donde las tiendas o las agencias van a seguir existiendo. Al cliente le gusta ir todavía a las agencias, tenemos que seguir desarrollando nuestras agencias, la visibilidad de las agencias, pero también volvernos expertos en todo el entorno digital, ¿no? E incorporando todas las líneas de negocio, como bien ahora tenemos en este foro, desde financiamiento, desde entornos digitales, cómo volvemos, tenemos que hacer parte de este entorno de la industria a estos elementos que también viven dentro de nosotros, ¿no? Entonces, estamos como marca enfocados totalmente a seguir desarrollando estas partes para poder enfocarlas totalmente hacia la satisfacción de nuestros clientes. Y creo que listo. Creo que Sofi se congeló. Sí. Sí, pero... Sí, se congeló, Carlos, pues va Luis. Sí, Listo. vamos con la conclusión de Luis Rodríguez, sí. Muchas gracias, Luis. Adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que coincidimos en la mayoría de los puntos, ¿no? Este aprovechamiento de viéndolo como una oportunidad nos ha hecho evolucionar a todos y tenemos que ir para adelante. Yo creo que también el aprendizaje se trata justo de encontrar el balance entre lo que fuimos forzados a hacer en un extremo, ¿no? El encierro, todo digital, todo remoto, el retomar un poco este tema del contacto con el cliente y mantener ese balance entre tener procesos eficientes, tecnología para tener mayor accesibilidad a información, a trámites y demás, pero no perder el lado humano que nos caracteriza como industria para acercarnos de nuevo al cliente. Finalmente, el cliente necesita sentir el vehículo y va a tener un papel que firmar. Entonces, en estos dos sentidos tenemos que mantenernos cerca del cliente. Las herramientas deben ayudarnos a acercarnos a ellos, no a deshumanizarlo o a mantenernos totalmente ajenos a las necesidades. Así que creo que vamos como industria por buen camino y tenemos que mantener esta evolución sin perder este enfoque. La mezcla y la suma que deben hacer la tecnología y el acercamiento con los clientes. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Efectivamente, pues tratemos de no perder esa parte. Joaquín, si nos compartes tus conclusiones. Sí, claro. Gracias. Antes de cerrar, gracias a todos por la oportunidad. A mí solo me gustaría mencionar que invitar a todos los incumbentes en el sector, ¿no? Las grandes armadoras, concesionarios, financieras que llevan años en este sector, que se den y que nos den la oportunidad a los que venimos llegando con un conocimiento y un entendimiento en otros sectores, que claramente no es el sector automotriz de origen, pero que seguramente hay algo que aportar y que nos permitan probar y que nos permitan entender un poco más. Y que también se permitan a sí mismos saber que estamos construyendo un ecosistema. Al menos hablo de la parte de financiamiento. La única forma que nosotros vemos de realmente incrementar la aprobación de créditos en general y por lo tanto la venta de unidades de alguna forma directa, pues es participando todos en un quid pro quo, ¿no? Donde yo pongo y recibo de este mismo ecosistema y a veces me toca poner un poco más de información para recibir una mejor aprobación, tanto del lado del punto de venta como del lado de la institución financiera.
invitarlos a todos, ¿no? A abrir las puertas, a compartir. Estamos en una economía abierta, hiperdigitalizada, ¿no? Y lamentablemente a veces nos encontramos con cierta resistencia, ¿no? Esto lo quiero hacer yo, lo hago yo llevo años en esto. Entonces, ojalá haya una oportunidad de convivir y crear un ecosistema, ¿no? Gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Estimado Fernando, para concluir. Gracias, Sofi. Bueno, pues yo también agradecer el foro, estando de acuerdo con los comentarios de mis compañeros, pues nada más recalcar y comentar que en Surman hicimos conciencia que estamos viviendo un cambio de era, estamos pasando de una era industrial a una era digital. Entonces, es una gran oportunidad que no todo mundo tiene la fortuna de vivir, que es el cambiar de formato de vida y de trabajo, como lo estamos haciendo nosotros, y bueno, pues estar conscientes de ello, y pues también invitar a todos los jóvenes que se vayan sumando a estos nuevos requerimientos de la estructura en la parte de distribución automotriz. Nosotros estamos renovando muchas de nuestras formas de pensar. Hoy tienen una gran oportunidad, ya que a nosotros nos tocaba llegar a las organizaciones y adaptarnos a lo que la gente con más experiencia estaba viviendo o dictando dentro de la industria, y bueno, pues ir aprendiendo, ir tratando de influir un poco y de ir empujando hacia la evolución. Pero hoy, en realidad, pues todo el entorno es favorable para que estas nuevas generaciones lleguen, innoven, y el reto viene pues para nosotros, los líderes actuales, que tenemos que desaprender y volver a aprender las formas de hacer las cosas, estar constantemente pues también observando estas nuevas dinámicas que traen las generaciones actuales, y pues aprovecharnos, subirnos al avión, ya no es barco, es subirnos al avión y poder pues realmente estar a la altura de lo que el mercado requiere y lo que nuestros clientes están esperando como experiencia a la compra de un vehículo. Muchísimas gracias, Fernando. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Carlos, gracias, Fernando, gracias, Joaquín, Gracias. muchas gracias, y muchas gracias a Neuron Business Group por invitarnos a este panel. Y con esto damos por concluido el panel correspondiente al financiamiento en la industria automotriz. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.